Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos, seguidores, detractores y todos aquellos que de alguna u otra manera me han acompañado en este camino de reflexiones con respecto a la realidad de la Iglesia, a la realidad de la fe? Hoy quiero reflexionar brevemente con ustedes algún punto que me parece importante aclararlo. Existe la narrativa que habla de la protestantización de la Iglesia, como un discurso contestatario de resistencia que pretende implantar la idea de que a partir del Concilio Vaticano II, de la Reforma Litúrgica y de muchas iniciativas de la Iglesia, esta se protestantiza. Vamos a ver, es un término nebuloso eso, ¿qué querrán decir? En clave de traición a lo que supuestamente sería la auténtica fe católica. Y entonces, en esta narrativa se nos dice que hay que resistir al magisterio vivo de la Iglesia, que conduce directa o indirectamente a la Iglesia al precipicio, a la traición, empezando por el mismo Santo Padre. Ya acusaban a San Pablo VI de esto. Han acusado a San Juan Pablo II, Benedicto XVI fue muy atacado y con Francisco se han exacerbado en los ataques y acusaciones de traición. ¿Y qué es protestantizar? Sería, en primer término, hacerla protestante. Habría que aclarar primeramente qué se entiende por protestante, porque el término protestante es de por sí ambiguo, porque el protestantismo no es una unidad monolítica. El protestantismo es un espectro amplio de posibilidades, de teorías teológicas, de corrientes distintas, que si yo quisiera encontrarles un factor común, pudiese ser la pretensión de fundarse en la Sagrada Escritura y número 2, el no sentirse representados, vinculados al magisterio de la Iglesia. Es decir, ellos pretenden reivindicar la verdad desde su propia perspectiva. Esos serían los dos puntos en común del protestantismo en general, si quisiéramos verlo de alguna manera. Porque eso es ser protestante. Ser protestante es protestar contra la Iglesia en cuanto a su magisterio. Entonces, si yo protesto contra la Iglesia, soy protestante. ¿Y cómo entonces, teniendo esta base común, la Iglesia supuestamente se estaría protestantizando? Interesante pregunta. Interesante pregunta. Porque lo que proponen estos grupos disidentes tradicionalistas, etcétera, que tienen esta narrativa de la supuesta protestantización, lo que nos están diciendo es que debemos protestar contra el magisterio vivo de la Iglesia para reivindicar o conservar o defender la auténtica expresión de la fe católica. Buenos días, ahí algunos me mandan saludos. Hola, Cruzado Dorado. Sí, ya cayó la abuelita, ahora lo que sigue. Bueno, entonces, ¿cómo sería entonces este proceso de protestantización? Algunos hablan de apegarse a la Sagrada Escritura, decir algunas palabras que tenemos en común, pero nada de eso es protestantizar. De hecho, si soy estrictamente en el término, estas corrientes tradicionalistas, estas corrientes que tienen esta narrativa, verdaderamente nos están llevando a una protestantización, por lo menos a los que se adhieren a su discurso, porque te están indicando que no debes confiar, debes emanciparte del magisterio vivo de la Iglesia en pos a lo que tú consideres que es la auténtica expresión de la fe católica, porque el magisterio es traidor. Así como Lutero en su momento dijo que los papas y los concilios no eran confiables y por eso teníamos que apegarnos a la Sagrada Escritura. En esencia, la narrativa es igual.
Si me dice Monseñor, bueno, para no decir nombres, pero si me dicen otros, llámese Monseñor Strickland, llámese la narrativa de este traicionalismo de ruptura, Viganò, etcétera, que no hay que confiar porque se va a traicionar, entonces lo que me dices es, descarta al magisterio vivo de la Iglesia, porque no es confiable. Eso es protestantizar. Una actitud contestataria contra el magisterio de la Iglesia es protestantizar. ¿Qué diferencia habrá entre un Viganò y Lutero? Entre un Lefebvre y Lutero. Podrías alegarme que no dicen exactamente lo mismo, y te doy la razón. Pero en esencia, en el fondo de su pretensión, sí podemos encontrar claramente la desestima al magisterio de la Iglesia vivo, al que se le considera no confiable o incluso hasta traidor, en pos de una idea de lo que ellos consideran que es la fe católica. El protestantismo usó la Sagrada Escritura. Ellos dicen apegarse a la tradición de la Iglesia, pero sin magisterio termina siendo lo mismo. Un subjetivismo basado en sus meras opiniones privadas. Igual que Lutero. Igual. Que ellos tienen la intención y la buena conciencia de defender la fe, puede ser. Yo no puedo juzgar sus conciencias, pero lo que sí puedo decir es que Lutero pensaba lo mismo. Y todo hereje y todo cismático a lo largo de la historia ha pensado lo mismo. No hay diferencia. Entonces vayamos viendo quiénes son realmente los promotores de la protestantización de la Iglesia. Si es el magisterio vivo, lo que sería una imposibilidad conceptual, no puede ser que el magisterio vivo de la Iglesia proteste contra sí mismo, es una incongruencia lógica, o a estos caudillos de hoy en día, y sus narrativas, y sus lobbies, y sus portales de internet, y sus youtuberos, que te dicen, no confíes en ellos, confía en mí, en última instancia. No escuches al Papa, no escuches al magisterio vivo, no, escúchame a mí, que soy cardenal tal, obispo tal, ex pastor protestante tal, youtubero tal, que yo soy valiente porque digo la verdad, digo lo que otros no quieren decir, bla, 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 bla. Pero escúchame a mí, no al magisterio vivo de la Iglesia. Eso, en esencia, mis estimados, eso es protestantizar. No nos hagamos tontos. No nos hagamos tontos. Y todos aquellos que los ven como caudillos, y todos aquellos que me ven como verdaderos, auténticos apóstoles que defienden la verdad y se suman a ello, bueno, igual vieron a Lutero. Por eso lo siguió tanta gente y por eso se desgarró la cristiandad. Porque muchos laicos tontos, poco formados o ideologizados, lo siguieron porque le creyeron que él estaba defendiendo la verdad de las Sagradas Escrituras. Así como hoy en día, muchos siguen a estos caudillos creyendo que ellos son los apóstoles que defienden la verdadera expresión de la fe católica. Ajá, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo hay. Se recicla la misma tontería en los tiempos actuales. Un saludo, mis estimados, y recuerden, aquel que te dice no confíes en el Papa, no confíes en el magisterio vivo de la Iglesia, y busque pretextos intelectualoides diciéndote, no, los límites de la verdad, pero lo usa, tú notas la mala fe cuando lo usa para justificar su rebeldía y creerse muy bueno y lavar su conciencia, entonces tú deberás saber que este cuate lo que está haciendo es protestantizarte. Y hay muchos obispos, cardenales, sacerdotes y youtuberos que son los nuevos católicos protestantes. Como en su momento Lutero era un sacerdote católico protestante. Un saludo, mis estimados. Nos vemos. Espero que les haya parecido bien. Saludos a todos.